Bienvenidos a un nuevo tiempo con la palabra de Dios. Aquí desde la comunidad Osana en Bogotá, Colombia, les saludo Blancanelli Cárdenas, su pastora y amiga. Quiero compartir nuestras actividades en la semana. Del lunes a jueves 7:30 tenemos nuestra oración nocturna y es una gran bendición invitarles a unirse con nosotros en la plataforma de Facebook. El día miércoles tenemos nuestro ayuno y oración a las 10 de la mañana de manera presencial y virtual por Zoom. Y el día viernes en familia, 7:30, un tiempo de Osana en casa. Tenemos la participación de palabra, alabanza y un hermoso mensaje de parte de Dios. El día sábado tenemos nuestros grupos familiares de jóvenes y de parejas. Y el día domingo, 8 y 9 de la mañana, tiempo de bendición con la palabra del Señor. Tiempo también para los niños, participa con nosotros. Todos los días, 5 de la mañana, tenemos Amanecer con Dios, un tiempo por YouTube, una hora de bendición de devocional. Puedes conectarte durante el día de manera virtual y de manera presencial desde nuestra iglesia. Así que amigos, hermanos, bienvenidos. Ahorita escucharemos a la pastora Joana Forero con una palabra de bendición. Dios les guarde. Reciban todos un cordial saludo en este día. Es lindo poder seguir hablando de la reconciliación. Hemos estado hablando de que Dios se ha acercado a nosotros para que nosotros nos reconciliemos con Él. También hemos visto la importancia de la reconciliación los unos con los otros. Pero hay un sujeto que también es muy importante cuando hablamos del tema de la reconciliación. Y ese sujeto somos nosotros mismos. Así que lastimosamente nosotros no solamente peleamos o tenemos diferencias con otro, a veces peleamos con nosotros mismos, tenemos riñas con nuestro propio ser, con lo que hemos hecho, con lo que hemos dejado hacer, con las frustraciones, y eso se empieza a manifestar en muchas otras cosas. Por ejemplo, se empieza a manifestar en la culpa. ¿Sí? Cuando nosotros hemos hecho o no obramos como era lo que se esperaba o algo así, empezamos a desarrollar culpa y ahí empieza una riña también con nosotros mismos, con nuestro corazón, con nuestra conciencia, y la culpa tiene daños integrales en el ser humano. Otra de las cosas que empieza a manifestarse esa riña es la irritabilidad. Entonces nos podemos volver mucho más sensibles frente a las situaciones que en el contexto se dan o las cosas cotidianas que empiezan a suceder. La falta de empatía también ya no me deja de importar de pronto cosas o como estoy mal conmigo mismo, pues no me importa lo que está sucediendo con el otro. A veces también se manifiesta en el perfeccionismo. Entonces sucede que no nos perdonamos el que no nos salga perfecto, el equivocarnos otra vez. Entonces estamos buscando la perfección porque es la manera de decirnos no puedes hacer esto, no te puedes equivocar, no te puedes, y es una riña también. Otra de las cosas es el desinterés por la vida, el desinterés por lo que venías haciendo y cosas así, porque empieza a haber un conflicto interno. Por eso también nosotros tenemos que tener en cuenta que la reconciliación también debe darse con nosotros mismos. Todas estas situaciones que mencionábamos anteriormente pueden ser por situaciones vividas ajenas a nosotros. Sí, eso puede suceder. Pero en otras ocasiones se da porque
o tomamos decisiones equivocadas o dejamos de tomar decisiones en el momento justo. Nos faltó planeación para hacer algo y las cosas no salieron como deseábamos. O también luchamos con aspectos de nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento, y con eso estamos inconformes, no sabemos cómo manejarlo, y eso hace que no nos sintamos satisfechos o que al contrario queramos juzgarnos constantemente. Entonces, entendiendo todas estas dinámicas, que estas dinámicas no solo se dan con un externo, sino que también a veces se da con nosotros, necesitamos entonces incluirnos en lo que es la reconciliación. La reconciliación se traduce como restablecer la amistad. ¿Sí? Cuando peleamos con otro, pues ¿qué hacemos? Tratamos de llegar a acuerdos, tener un diálogo, y el diálogo tiene la característica que es acortar las distancias, porque cuando nos disgustamos con alguien, pasa que nos sentimos que hay un espacio, que no hay esa misma cercanía, esa misma relación que teníamos antes. A veces pasa eso también con nosotros. Entonces es necesario que nosotros entendamos que nosotros mismos también necesitamos hacer las paces muchas veces con lo que hemos hecho o dejado de hacer, o con las circunstancias que estamos viviendo. Nosotros fuimos creados integralmente. Y como fuimos creados integralmente, todas esas crisis y esas confrontaciones en las cuales en algún momento nos vemos, empieza a afectarnos integralmente. Empieza a afectarnos nuestra salud, empieza a afectar nuestras relaciones, empezamos muchas veces a proyectar en otros esa inconformidad. Si vemos lo que en otros, lo que a nosotros nos molesta de nosotros mismos, también creamos aversión. Entonces, todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque en eso necesitamos trabajar. Entonces, restablecer esa amistad lo vamos a hacer precisamente a la luz de la palabra. La palabra nos lleva también a entender que amarnos a nosotros mismos, que pensar en nosotros es necesario. Entonces vamos a ir desarrollando esta temática, y como todas estas situaciones que podemos llegar a vivir pueden llegar a distorsionar la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, pueden generar una inconformidad al punto de que no me valoro o constantemente me estoy comparando. Requerimos resignificar muchas veces la manera en que nosotros nos vemos. Por eso, en primera instancia, necesitamos empezar a mirarnos como Dios nos ve. Lo primero, para volver a resignificarnos a nosotros mismos, para vernos de una manera correcta, de una manera saludable, es aprender a mirarnos como Dios nos ve. Para eso vamos precisamente a leer la palabra. ¿Listo? Entonces vamos a ir a Juan 3:16, muy conocido para muchos, y aquí vamos a descubrir qué es eso que dice la Biblia que soy. ¿Listo? Entonces dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tener la vida eterna es precisamente tener relación con Dios. Hay un pasaje muy bonito que nos aprendíamos el día de la Biblia con los niños y la congregación, y es: el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y aquí nos recuerda que Dios, por su amor, se acercó a nosotros y nos dio esa vida. Así que lo primero que necesitamos saber con base en este versículo es que somos amados. Tú eres amado por Dios. Eres amado por aquel que por amor fue capaz de dar a su Hijo, lo más preciado de su corazón, con tal de que tú y yo tuviéramos vida. Si en tus relaciones sientes que no hay una compenetración, que sientes que de pronto eres rechazado, pues hoy hay una palabra para ti, y es que Dios te ama. Eres amado por Dios.
Y eso tiene que empezar a hacerte ver de una manera distinta. Mirarte como el amado de Dios debe alentarte, darte seguridad, darte propósito, darte sentido, porque es lo mejor que a nosotros nos puede pasar. Lo segundo es que nada nos va a poder separar de ese amor. Lo segundo de este punto es que somos amados y tienes que tener la seguridad de que nada te podrá separar del amor de Dios. Nada va a hacer que el amor de Dios por ti cambie. Te equivocas, haces lo que no es correcto, luchas con áreas de tu vida. Dice que tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez nos podrán separar del amor de Dios. Ahora, el segundo punto que nos dice ahora sí, de cómo nos ve Dios, que necesitamos aprender a vernos así, es que somos perdonados. Miremos lo que dice la palabra. Primera de Juan 4:10 dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, es decir, sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces, aquí vemos que el amor de Dios se traduce en perdón. Entonces, si bien lo primero es que eres amado, lo segundo es que eres perdonado y ese amor se traduce en perdón. A veces, como mencionábamos anteriormente, luchamos con la culpa y la culpa nos lleva a una lucha interna. Pero Jesús nos dice a través de su palabra que el amor de Él se traduce en perdón. Eres perdonado. Eso dice la palabra. Él te perdonó por los pecados pasados, presentes y aún los que puedes llegar a cometer. Él dice, si nos hemos equivocado, abogado tenemos delante de Dios, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él quiere que prime en medio de todo la relación. Por eso nos perdonó, porque aunque habíamos fallado, para Él lo más importante es que mantengamos una relación con Él, porque nos ama con amor eterno. Así que quita de tu corazón la culpa, quita de tu corazón el enojo por lo que pudo haber pasado. Y en esta hora acepta ese regalo precioso del perdón, producto de su amor. No cargues con las cosas que Dios ya dejó en el olvido, que puso en su espalda, dice la palabra, con tal de que uno no lo pueda ver, que enterró hasta lo más profundo del mar. Esas son las figuras que utiliza, que puso tan lejos del oriente como el occidente, que no se van a encontrar nunca. Asimismo, tú eres perdonado. Entonces, de esta manera podremos superar muchas de las cosas que nos llevan a un conflicto con nosotros mismos. Tercero, eres creación de Dios. Génesis nos lo recuerda. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hechos a imagen y semejanza de Dios somos. No nacimos con defecto, ¿no? Independientemente como seamos físicamente, que si tengo el cabello así, que tengo o que no tengo. La palabra dice que fuimos creados a su imagen, entonces somos perfectamente completos. En Él somos imagen de Él. Él no se equivocó contigo, con tu personalidad, con tu carácter, con tu manera de ser. No, tú eres creación a imagen de Dios. Tienes el ADN de Dios dentro de ti. Y eso debería definirte a ti, definirme a mí, a cada uno de nosotros. ¿Sí? No nos define lo que hacemos, no nos definen nuestros errores. Nos define lo que dice Dios que somos nosotros. Y aquí nos dice, somos imagen y semejanza. Posiblemente por las decisiones, por las cosas que hemos vivido, se ha distorsionado esta imagen. Pero hoy podemos decir, Señor, yo quiero volver a verme como tú me ves, volver a esa semejanza tuya. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir vernos de manera saludable y vernos de tal manera que no genere
ese caos en nosotros que genera también un caos alrededor de nosotros. Eres criatura, eres nueva criatura, ¿sí? Cuando nosotros permitimos que Dios se acerque a nosotros y disfrutamos de esa relación que Él nos ofrece, Dios dice que en esa reconciliación, que parte de que Dios nos perdonó y también de nuestra confesión, entonces Dios empieza a hacer de nosotros alguien nuevo. Sí, porque adquirimos hábitos, adquirimos maneras de ser que no son conforme a la imagen de Dios. Pero en ese encuentro nuevo con Dios hay una regeneración en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas. Quiere que volvamos a esa imagen. ¿Y cómo lo hace? Pues cuando nos acercamos a Él, dice que Él lo hace todo nuevo. Y necesitamos entonces acercarnos a Él, acercarnos a su palabra, para que la palabra vaya limpiando nuestra vida y la práctica obviamente de ella. Que al oír las palabras de Dios podamos ser transformados de una manera especial. Entonces, en mi caso particular, sí, he vivido también etapas donde era yo descalificándome por diferentes cosas, ¿sí? Porque hacía, porque dejaba de hacer. Y yo me acuerdo que en una etapa principal de mi vida empecé a tener esas luchas y esos conflictos y me sentía inconforme con todo lo que hacía, con lo que no hacía, como que decía, pues no tengo solución, en alguna manera me leía de esa manera. Y me acuerdo estando en el transporte público un día que ya de verdad estaba colapsada de todos esos pensamientos, venir a mi mente esta palabra, decir, mírate como Dios te ve. Y recuerdo haber dicho ese día, Señor, a partir de ahora voy a verme como tú me ves. Y allí empecé un trabajo consciente donde siempre que pensaba en algo en contra mío o algo así, empezaba a decir, eso lo piensa Dios de mí. Y ahí empezaba yo a colar mis pensamientos. Entonces decía, no, yo sé que Dios no piensa esas cosas de mí, pues no las voy a pensar de mí tampoco. Entonces eso me ayudó a volver a verme de una manera distinta y a poder superar ese conflicto y ese caos que se había generado producto de todas esas inconformidades. Entonces cuando venga algún pensamiento o te estés diciendo algo a ti mismo que no corresponde ni con la imagen de Dios ni con lo que Dios hablaría, hazte estas mismas preguntas y posiblemente va a haber una imagen distinta. Ahora, tenemos también que no solamente necesitamos mirarnos como Dios nos ve, necesitamos también amarnos. La reconciliación con nosotros mismos se da producto del amor que también nos tenemos a nosotros. Y eso lo dice Mateo, y vamos a leerlo juntos. Dice Mateo 22, 36 al 39. Dice de esta manera, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí veo que el amor es el pilar del reino de Dios. Habla en el primer mandamiento amar a Dios y en el segundo mandamiento amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Entonces el amor termina siendo un fundamento esencial e importante en nuestra vida cotidiana. Y bueno, como es el pilar, necesitamos entender que nuestro principal y más grande amor debemos encaminarlo hacia Dios. Pero también hay dos amores que tienen que ir de la mano. Y es el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. Entonces, Dios desea que te ames, sí. Y no es egocentrismo, no. En la medida que tú te valoras, estás valorando lo que Dios ha creado en ti. Tú eres importante para Dios. Por lo tanto, Él desea que tú te des también importancia, valor. En pocas palabras, que te ames. Del amor que tú te des a ti mismo, dependerá el amor que tú brindes a otros. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No ames más, no ames menos, no.
tal como te amas, ama, tal como los amas a ellos, ámate. Que haya una balanza en medio de estos dos amores. Cuando amamos más al otro, empezamos a correr un riesgo muy grande, y es empezar a tener relaciones poco saludables, lo que también llamamos tóxicas o de codependencia o cosas así. ¿Por qué? Porque cuando empiezo más a amar al otro que a mí, sucede que mi vida empieza a girar en torno a esa otra persona y me pierdo de vista yo. Pasa muchas veces con las mamás. Las mamás tienen un corazón tan grande, pero a veces se olvidan de ellas, ¿sí? Y la palabra nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aún los hijos son ese prójimo. No podemos amar a los hijos más que lo que se ama a la mamá en sí. Y no puede pasar con ninguna persona, porque te vas a perder de vista y te vas a empezar a dañar a ti mismo. Ahora, ¿qué pasa? Pasa también la situación contraria, que puede ser que me ame más a mí que al prójimo. Entonces empiezan a darse relaciones egocéntricas, relaciones donde pienso que todo el mundo me tiene que servir, donde yo no me pongo al servicio de otros. Y eso tampoco es lo que dice la palabra. Necesitamos ese balance, el balance entre el amor a nosotros y el amor al prójimo. Por eso en esta palabra Dios nos recuerda que si queremos de verdad vivir reconciliados con nosotros mismos, necesitamos amarnos, porque el amor que nos tengamos va a hacer que yo ame de manera también saludable al otro. Si no te aceptas a ti, va a ser muy difícil que te ames. Ahora, si no te amas, va a ser muy difícil que te cuides. Y si no te cuidas, ¿qué va a pasar? Que vas a llegar a estados que en los cuales no desearías estar. Y eso va para mí también. Ahora te quiero leer una frase de Ulrich Schaffer. Perdóname si no se pronuncia así, pero quiero que te centres en esta hora en la frase que afirma lo que estamos hablando ahora. El amor por ti será más fuerte si te amas a ti mismo como me amas a mí. Entonces, ahí vemos ese balance. En la medida que tú dices, bueno, ¿qué haría yo? ¿Qué estaría yo dispuesta a hacer por otros? A veces decimos, no, yo estaría dispuesta por esos seres que quiero y tal, mejor dicho, hasta el infinito y más allá, ¿cierto? Y si pudiéramos hacer a la par esa pregunta y decir, si tú vas con nosotros hasta el infinito y más allá, ¿irías por ti hasta el infinito y más allá? Si la respuesta es no, ahí es donde podemos decir, estás en riesgo de cultivar relaciones poco saludables. Ahora te hago la pregunta de otra manera. Dice, ¿qué estás dispuesto a hacer por ti? Ahora, eso que estás dispuesto a hacer por ti, ¿estás dispuesto a hacerlo también por alguien más? Entonces, si realmente dices, no, yo de pronto estaría más dispuesto a hacer cosas mucho más grandes por otros que por ti. Ojo, necesitas empezar a amarte de la misma manera que amas a los otros. Equilibrio. La balanza tiene que estar equilibrada. ¿Por qué? Porque será la única manera que tu corazón también sea guardado. Y otro punto, el primero, mirarte como Dios te ve, conforme a la palabra. 2, recordar que necesitas amarte y amando también a los demás. Y esa balanza, amar a Dios, amarte a ti y amarte equilibradamente. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a darte la importancia que tú también tienes y vas a evitar conflictos luego, ¿sí? Inconformidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay equilibrio. Y el tercero, en los puntos grandes de este mensaje es perdónate. Necesitas perdonarte. Todos nos equivocamos. Hay momentos de crisis, hay momentos en que todos en algún momento hacemos lo que no deberíamos hacer. Dice, y el amor y el perdón es un acto de amor.
Lo vemos en Dios precisamente, porque de tal manera amó que dio a su único hijo. ¿Para qué? Para que por lo que Él iba a hacer aquí en la tierra, nosotros fuéramos perdonados. Entonces ahí nosotros podemos entender que necesitamos tener esas acciones de amor también con nosotros. Leamos lo que dice la palabra en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Entonces, partamos de que Dios nos perdonó y al punto de que pasó por alto nuestra falta. ¿Y qué es eso de que pasó por alto? ¿Que se hizo el que no había visto nada? No, que dejó de exigir el pago de nuestra falta. Y Él se dio por nosotros para darle prioridad a la relación. Ahora nos dice, háganoslo ustedes también. Hágalo entre ustedes también. Entonces, me causa impacto en ese pasaje en especial, cuando vemos las palabras y sus traducciones. No es la misma palabra que se utiliza cuando dice, sean benignos los unos con los otros, sino que usa otra palabra para perdón. Dice, perdónense entre vosotros mismos. Utiliza otra y viendo ese pronombre que usa en ese momento, eso se refiere a que no solamente es alguien que da la acción, es decir, la acción del perdón. No es alguien que solo da, sino también que recibe. Es algo recíproco. Y le da énfasis, porque en lo de sed benignos dice los unos con los otros. Obviamente se da por entendido de que hay una reciprocidad. Pero aquí es mucho más enfático en el perdón. Dice, tú estás incluido. En pocas palabras está diciendo, piensa en que tú también eres benefactor de ese perdón. Y a veces estamos dispuestos a perdonar a otros, pero cuando hablamos de perdonarnos a nosotros mismos, parece que hubiera una distancia mucho más grande, que fuera a veces imposible. Pero si nos anclamos a lo que ya hemos venido hablando del amor, el amor si somos capaces de dárselo a otro, pues el perdón es un acto de amor. Y así como se lo damos a otros, también necesitamos dárnoslo a nosotros mismos. Así que es necesario incluir el perdón y el perdón a nosotros mismos. Entender nuestras vulnerabilidades, entender nuestras debilidades, no excusarnos en ellas, pero sí trabajar en ellas, ¿sí? Y poder decir, Señor, tú me perdonaste primero, ¿sí? Me instas a perdonar al otro. ¿Cómo no me voy a perdonar yo? Si tú ya no tienes recuerdo de eso. Si tú lo has distanciado, ¿por qué me voy a torturar a mí misma? Por amor me voy a perdonar. Me voy a perdonar por lo que hice, por lo que dejé de hacer, porque ahora soy nueva criatura en el Señor. Esto te va a ayudar a tener una relación y una percepción de ti mismo más equilibrada, más sana, más correcta. Y es lo que desea Dios. Desea que tú te ames. Si no, no lo hubiera dejado escrito en su palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ponerlo entre los mandamientos prioritarios, esenciales, impajaritables, como otros dirían. Entonces necesitamos entender que el perdón que yo le doy a otro, lo necesito también cuando me equivoco. Y si te perdonas y si me perdono yo, vamos a poder vivir relaciones mucho más saludables. ¿Por qué? Porque estamos aún en paz con nosotros mismos. Ahora, el perdón también es un acto de justicia. Es un proceso, no es lo primero que sucede. Cuando hay una ruptura, cuando cuando existe caos o hay una crisis, es un proceso. Y se requiere una sanidad integral. No solamente decir, sí, te perdono, como quien quiere salir del paso. No, se necesita dialogar, se necesita trabajar, elaborar lo que sucedió. Es un proceso. Pero también es un acto de justicia. Un acto de justicia. ¿Por qué? Porque primero nosotros fuimos perdonados. Entonces, porque fuimos nosotros primero perdonados por algo impagable, ¿por qué no voy a poder hacerlo con mi hermano? Y ahora, porque no voy a poder hacerlo conmigo.
Así que la invitación del día de hoy es a tener muy en claro esos 3 puntos. Mírate como Dios te ve. Si no sabes cómo Dios te ve, acércate a la palabra, porque ahí vas a poder resignificar tu vida y la percepción que tienes de ti. 2, ámate. Ámate para que de esa manera puedas estar en paz contigo y construir relaciones saludables con otros. Y 3, perdónate, porque tú también necesitas el perdón. Tú también eres benefactor de ese perdón, como lo veíamos en el mensaje. Así que oremos al Señor en esta hora y que de esto te quede: voy a reconciliarme conmigo mismo, voy a perdonarme, voy a amarme y voy a verme como Dios me ve. Precioso Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Padre, porque nos amas de una manera especial, porque tu palabra nos permite vernos a través de tus ojos, Señor. Y pido en el nombre de Jesús que en cada uno de los que nos está viendo hoy, Señor, suceda ese milagro, que haya una reconciliación, porque se reestructura la imagen, Señor, conforme a las palabras tuyas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sana la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Padre, en el nombre de Jesús también pido que en cada una de las vidas pueda reconocer si estando amando más al otro que a sí mismo, o si ha dejado de amarte a ti. Señor, que estos 3 amores, el amor hacia ti, el amor al prójimo y el amor propio, sean restaurados en este tiempo, Señor. Que cada persona hoy reconozca el valor que tiene para ti. Y porque lo tiene para ti, se lo pueda dar a sí mismo, Señor, equilibradamente. Y que hoy, Señor, también el que viene con cargas de culpa, Padre, y que está en conflicto permanente consigo mismo, hoy pueda entender y ver, Padre, que también es merecedor, Padre, por tu amor y tu misericordia, del perdón. Ya el perdón tuyo está dado. El perdón de otros podrá estar en proceso, pero que requiere hoy el perdón a sí mismo y hallar en ello libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amado Dios, por llevarnos también a reconciliarnos con nosotros mismos a la luz de tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros.